Y el servicio del domingo, para los que van a venir con nosotros este domingo, el servicio dominical va a ser a las 11 de la mañana. Sí les recomendamos que vengan un poquito temprano porque va a haber mucha gente aquí para que puedan conseguir el parqueo. Bueno, si tienen sus Biblias, vamos a estudiar un mensaje de dos partes. La primera parte va a ser hoy. El texto es Filipenses capítulo 2, desde el versículo 6 hasta el 8. Y el título que le he dado a este mensaje es Exaltado sobre todo el camino de la cruz. Entonces, el domingo vamos a acabar la segunda parte de este mensaje, que es Filipenses 2, versículo 9 hasta el 11. Espera un momento hasta que lleguen ahí. Entonces, hermanos, sabemos que hoy estamos celebrando un día muy especial, Viernes Santo. Y si hay algo que este día nos recuerda, familia, es que el amor verdadero no vino envuelto en lujo ni en gloria. El amor verdadero vino en carne, en sangre y en clavos. Y quiero ilustrar algo para entrar, antes de que entremos en este pasaje. Quiero que por un momento se imaginen esto conmigo. Imagínense un rey todopoderoso que deja su trono. Y este rey se quita la corona. Este rey se pone chanclas y se muda a vivir entre la gente más pobre. Y no es para saludar a la gente, es para barrer calles, es para lavar platos y es para cuidar enfermos. Y yo creo que afirmaríamos que eso sería algo tan impactante, ¿verdad? Para ver a alguien con tanto poder hacer algo así. Pero lo que Jesús hizo fue infinitamente más radical. Jesucristo dejó su gloria celestial. Jesucristo se vació de todo privilegio. Jesucristo se hizo uno de nosotros y Jesucristo no vino solamente a visitar este mundo, vino a cargarlo en sus hombros. Entonces hoy vamos a contemplar con corazones abiertos al Rey que se hizo un siervo, al Dios que se hizo un hombre y al Salvador que eligió el camino de la cruz. Leamos los primeros dos versículos, Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y aquí estamos hablando de Jesús. Y esto es lo que dice sobre Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces lo que quiero hacer en lo que atravesamos este pasaje son 3 versículos. Quiero mirar varias de las palabras en la lengua original. Noten en el versículo 6 cuando dice Pablo, el cual siendo en forma de Dios, hablando sobre Jesucristo, usa la palabra griega morfe. Esta palabra morfe es un término en la lengua original que va mucho más allá de la apariencia superficial. Pues bueno, quizás alguien pregunte, ¿qué significa morfe? Cuando usamos la palabra morfe, eso se refiere a la esencia verdadera de algo. Entonces no estamos hablando simplemente de lo que tú y yo podemos ver externamente. La palabra morfe habla de lo que está en el más profundo del ser del individuo. Entonces cuando Pablo aquí está diciendo que Jesús estaba en morfe de Dios, en forma de Dios, está afirmando algo poderoso. Lo que está enseñando aquí es que Jesús posee la esencia misma de Dios, que Jesús posee la naturaleza divina completa de Dios. Y eso significa, y yo sé que ustedes saben esto, que no solamente se parecía a Dios, que Jesús es y siempre ha sido Dios por naturaleza y por la eternidad. Para entender esto un poco mejor les doy una ilustración. Piensen un momento en el oro. A los latinos nos gusta mucho el oro, las joyas de oro. El oro lo puedes derretir, lo puedes moldear, lo puedes convertir en un anillo, en una cadena, en una barra, en un lingote. Y la forma externa del oro cambia, pero la esencia, el morfe, sigue siendo oro puro. Y de la misma manera Jesús, aunque Él tomó una forma humana, nunca dejó de ser Dios en su esencia. Y hermanos, esta verdad
la Escritura la afirma una y otra vez. Les voy a dar un ejemplo. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Sobre Jesucristo dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, de la naturaleza de Dios. Y bueno, ¿por qué es tan importante que nosotros estemos anclados firmemente en esta verdad? Porque si Jesucristo no fuera plenamente Dios, la muerte de Jesucristo no podría haber pagado por nuestros pecados. Porque solamente un sacrificio perfecto y eterno podría redimirnos a nosotros de todos nuestros pecados. Entonces miren lo que dice otra vez, leamos el versículo Filipenses 2, 6 y 7. El cual siendo en forma de Dios, en morfe de Dios, la naturaleza de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces miremos un momento la palabra despojó. La palabra despojó viene del griego ekenosen. El verbo ekenosen viene del griego keno, que significa literalmente vaciarse completamente por decisión propia. O también podríamos decir despojar. Entonces, en el contexto de este pasaje, nos está diciendo Pablo que Jesús se despojó, se vació completamente por decisión propia. Pues bueno, la pregunta que tenemos es, ¿de qué se despojó Jesús? ¿De qué se vació Jesús? Vamos a mirar primero lo que esto no significa. Cuando decimos que Jesús se despojó de sí mismo, esto no significa que Jesús dejó de ser Dios. Y esto tampoco significa que Jesucristo perdió su divinidad o que Jesucristo se convirtió en un humano común. Jesucristo nunca dejó de ser Dios, siempre ha sido Dios y siempre lo será. Pero durante el tiempo que Jesucristo estuvo entre nosotros en un cuerpo humano, Jesucristo renunció voluntariamente al uso independiente de algunos de sus atributos divinos. Entonces, ¿qué es lo que sí significa que Jesús se despojó? Ekenosen. Cuando decimos que Jesús se vació completamente, hermanos, estamos diciendo que Jesús renunció su gloria visible. Porque noten que cuando Jesús caminó en esta tierra, no venía con rayos de luz por detrás, porque la gloria de Jesús estaba velada en su humanidad. También sabemos que los evangelios nos enseñan que Jesucristo aceptó limitaciones humanas. La Escritura dice que Él tuvo hambre, que Jesucristo se cansó, que Jesucristo lloró. Entonces Cristo no dejó de ser el Dios omnipotente, pero Cristo sí eligió vivir como un siervo humano entre el pueblo que Él vino a redimir. Y es importante entender lo que estamos viendo en este pasaje, es que no solamente eligió vivir como un siervo, eligió vivir bajo la autoridad de su Padre y lleno del Espíritu Santo. Alguien lo dijo de esta manera y me gusta cómo lo pusieron. Dijeron que Jesucristo dejó los privilegios del cielo, que eligió la pobreza sobre la riqueza, el rechazo sobre la honra y la cruz sobre la corona. Entonces vamos a ilustrar un momento este verbo despojo o ekenosen. Quiero que se imaginen conmigo a un general de guerra. Un hombre que tiene todas sus medallas puestas con su uniforme impecable, un hombre que tiene autoridad sobre todo el ejército. Y de repente este hombre se quita toda la ropa, se pone ropa de soldado común y va al frente de la batalla. Este hombre sigue siendo el general, pero él ha renunciado voluntariamente a ejercer sus derechos visibles. Y mis hermanos, eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo sigue siendo el rey, pero se vistió como un siervo. Pues bueno, ¿qué es lo que nos enseña esto? Esto nos enseña que el amor verdadero se demuestra en renuncia y no solamente en nuestras palabras. Decirle a alguien, yo te amo, es fácil,
pero lo difícil es demostrar ese amor cuando nos toca renunciar a algo que nos gusta. Por ejemplo, si tenemos que renunciar a una comodidad, una posición o incluso renunciar a tener la razón, eso nos cuesta. Y vemos que Jesucristo no vino solo a decirnos que Él amaba. Jesucristo renunció su trono, Jesucristo renunció su gloria visible, Jesucristo renunció por ese periodo de tiempo sus derechos celestiales. ¿Por qué? Para mostrarnos un amor sacrificial y tangible. Y hermanos, nosotros también como cristianos nos despojamos de nuestros derechos. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos despojamos de nuestros derechos? Vamos a ser prácticos. Cuando tú y yo decidimos perdonar a alguien que no se lo merece, nos estamos despojando de nuestros derechos. Cuando tú y yo servimos a alguien sin esperar ningún reconocimiento, nos estamos despojando de nuestros derechos. Cuando tú y yo elegimos callarnos en un argumento para no herir a esa persona, estamos amando como Cristo. Y la Escritura afirma una y otra vez que no hay amor verdadero si no hay sacrificio. La vida cristiana, se ha dicho que nuestra vida como discípulos de Jesucristo se ilustra mejor cuando nosotros estamos dispuestos a negar nuestros derechos por el bien de los demás. Pero vamos a ser honestos, hermanos, esto no es algo que es fácil, no es siempre fácil poder aplicar esto en nuestra vida. Porque todos vivimos en el mismo mundo y todos estamos influidos hasta cierto punto por la misma cultura. Y la cultura, el mensaje que nos da la cultura y el mundo es: exige lo tuyo. No dejes que nadie te pisotee a ti. Es tu vida, haz lo que tú quieras. Y todos aquí hemos estado expuestos a esta perspectiva. Pero el Evangelio nos muestra otro camino que honestamente es completamente radical. El Evangelio nos muestra y Cristo nos da el ejemplo del camino del siervo. Porque pensémoslo por un momento, Jesucristo tenía todo el derecho cuando Él vino a ser adorado, pero Jesucristo eligió ser humillado. Jesucristo tenía todo el derecho a su gloria, pero Jesucristo escogió su cruz. Y mis amados hermanos, si estamos amando como Cristo, también debemos renunciar como Cristo. Vamos a leer otra vez el texto, Filipenses 2, 6 y 7. Entonces otra vez, el cual siendo en forma de Dios, la pura esencia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació completamente, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora vamos a mirar esta palabra cuando nos dice aquí la Escritura que Jesús tomó forma de siervo. La palabra que usa es doulos. ¿Ustedes han escuchado esa palabra? Doulos. La palabra doulos en la lengua original literalmente significa un esclavo. Entonces, doulos no es simplemente alguien que sirve o alguien que es un ayudante voluntario. La palabra doulos es alguien que no tiene derechos propios y que está totalmente sometido a la voluntad de la otra persona. Y lo impactante, hermanos, es que Jesucristo, siendo el Rey de Gloria, eligió ser doulos, un esclavo, a la voluntad del Padre. Quiero ilustrar por un momento el tipo de siervo que nuestro Jesús es. No sé si ustedes se acuerdan en la escuela secundaria, si se acuerdan, yo sé que hace mucho tiempo para algunos, no los estoy llamando viejos. En la escuela secundaria, ya cuando estábamos listos para seguir al próximo tema, siempre había alguien que seguía con sus preguntas porque no entendía el tema. Y algunos de nosotros en la clase nos frustrábamos y pensábamos, oye, mejor pregunta las preguntas después de la clase. Y honestamente en nuestra humanidad nosotros nos podemos frustrar tan fácil cuando la gente no comprende. Amén.
Pero hermanos, Jesucristo no se frustra contigo o conmigo. Por un momento pensemos en Jesucristo. Se podría decir que Jesucristo es el maestro paciente. Quiero que se imaginen esto conmigo. Imagínense un maestro que no solamente enseña desde el pizarrón, sino que este maestro viene y se sienta al lado de cada uno de sus estudiantes cuando ve que ellos están batallando por entender. Y esos estudiantes somos nosotros. Y lo más increíble es que este maestro nunca se frustra, nunca pierde la paciencia y nunca dice, oye, ya me cansé de ti. Porque este maestro está comprometido con sus alumnos, no importa cuánto tiempo te tome comprender. Jesucristo no nos dio la Biblia para que tú y yo la leyéramos y nos la arregláramos para nosotros mismos. Jesucristo vino a caminar con nosotros. Jesucristo vino a guiarnos paso a paso y tiene una paciencia infinita. Algunos aquí hemos sido un poco lentos para comprender, ¿no? ¿O yo soy el único? Otra vez la misma prueba. ¿Por qué? Porque no lo hemos aprendido. Pero Cristo es tan paciente con nosotros. Y si ese eres tú esta noche y dices, yo he sido lento para comprender ciertas cosas en mi vida, quiero animarte que Jesucristo nunca se va a cansar de ti. Así que sigue atendiendo la clase que sí vas a aprender. Amén. Jesucristo es el ejemplo supremo de lo que significa ser doulos, un siervo completamente comprometido a la voluntad del Padre. Quiero darles otro ejemplo porque estamos hablando de lo que significa ser siervo, lo que dice en Juan capítulo 13, versículo 5. Dice sobre Jesucristo, que luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía alrededor de la cintura. Y esto lo hemos mirado antes y entendemos que este acto era reservado para el siervo más bajo en el hogar. Imagínense por un momento, había un relato, si alguien viene y dice, ok, pastor, estoy listo para servir. Y entonces el pastor le dice al hombre, listo, vamos a hacerle una limpieza a los baños. Y el hermano dice, oye, yo solo predico o enseño la Biblia, yo no lavo baños. Y el pastor le dice, oye, ¿y por qué no? ¿Acaso Cristo no lavó los pies de sus discípulos? Y pensémoslo por un momento, esos pies de sus discípulos no eran pies recién salidos del spa. Piénsenlo. Esos eran pies que caminaban por el lodo, por el polvo, por las piedras y por quién sabe qué más. Para ilustrar un poco más, para los hombres que hemos trabajado en la construcción, ustedes saben que después de un día con las botas puestas, nuestros pies no huelen a rosas, ¿verdad? Ahora imagínense por un momento sin calcetines, sin zapatos cerrados, expuestos a los elementos. Y la escritura dice que Jesucristo se arrodilló y le lavó los pies a esos hombres con sus propias manos. Jesucristo no solo nos habla de la humildad, hermanos. Jesucristo se puso la toalla, se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. Jesucristo es nuestro ejemplo. ¿Y qué es lo que nos enseña a nosotros? Vamos a ser prácticos. Que mientras más autoridad tenemos en el reino de Dios, más humildes debemos ser. Porque la verdadera autoridad no se ejerce desde arriba, la autoridad siempre se ejerce desde abajo. Nosotros somos siervos líderes. El propósito de todo lo que hacemos es servir al pueblo de Dios. Y quizás alguien diga hoy, yo quiero ser poderoso y de gran influencia en el reino de Dios. Yo también. Pues la escritura afirma que el más poderoso en el reino de Dios es el siervo. El más poderoso en el reino de Dios es el siervo. Que nunca se nos olvide, familia, que si Cristo fue siervo, no hay ninguna tarea demasiado baja para ti y para mí.
Amén. Entonces, como punto de aplicación práctica en este tema, pensemos esto por un momento, porque aquí yo creo que nos da a todos. ¿A quién podemos servir esta semana, tú y yo, sin esperar nada a cambio? ¿A quién podemos servir? Quizás el Señor ya te está mostrando a alguien en tu corazón. Y les pregunto, ¿estamos dispuestos a obedecer? Y les pregunto otra pregunta más, hermanos. Algunas veces nos aferramos demasiado a nuestra comodidad y a nuestra posición más de lo que deberíamos. El más poderoso en el reino de Dios es el siervo. Ahora que vimos que Cristo se despojó, vamos a ver hasta dónde llegó su obediencia. Miren lo que dice en el versículo 8. Dice que estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Cuando dice aquí que Jesús se humilló a sí mismo, la palabra que usa ahí en la lengua original es tapeinú. Tapeinú significa literalmente bajarse voluntariamente, rebajarse a propósito y hacerse pequeño por decisión propia. Entonces esto aquí no se trata de alguien que fue humillado por otras personas. Lo que esto está enseñando aquí es que Jesucristo se humilló a sí mismo. Y noten, hermanos, que no lo forzaron y que no lo derrotaron, que Jesucristo eligió tomar el camino más bajo por amor. Se podría decir que esta acción es intencional, es radical, es motivada por compasión, no por debilidad. Pues ¿cómo se vería esto para nosotros? Vamos a ilustrar esto un momento, la humildad en acción. Los que somos papás entendemos esto. Es como el padre que ve a su hijo pequeño que no se puede atar sus zapatos y se arrodilla en la plena calle frente a todos y le ayuda. Y no importa si se ensucia, no importa lo que la gente diga. Y ese acto de agacharse, se podría decir que eso es humildad voluntaria. Hermanos, de la misma manera, el Hijo de Dios se agachó para levantarnos a nosotros. Les doy otra ilustración. ¿Alguna vez has tenido que pedirle disculpas a alguien aunque tú sabías que tú tenías la razón? No mires a tu esposa, por favor. Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Pero la Escritura dice que si tu hermano o tu hermana está ofendido contigo, ¿qué dice? ¿Que me debo mantener rencoroso hasta que Dios les cambie el corazón? No, dice que si ellos están ofendidos conmigo, que yo debo ir y reconciliarme con ellos. Y nosotros que hemos hecho eso, en las buenas y en las malas, sabemos que hay una gran bendición cuando estamos dispuestos a tomar ese primer paso. Porque en nuestra humanidad somos bien tercos, ¿no? Nos quedamos ahí y decimos, no, hasta que Él nos arrepienta, yo no voy a cambiar. Pero cuando decimos, Señor, tu palabra dice esto, y voy a obedecer lo que tu palabra dice, y tú eres el juez, y te entrego mi ofensa, y te humillas y vas a esa persona, de repente es como que le has derramado fuego sobre la cabeza de esa persona, y Dios los trae a ellos al arrepentimiento. Porque es la misma cosa que Dios hace con nosotros. La palabra dice que es el amor de Dios que nos trae al arrepentimiento. ¿Y cuando estamos enseñando más el amor de Dios que cuando estamos amando a nuestro cónyuge o a nuestra familia que no se merecen nuestro perdón, pero estamos eligiendo tomar ese primer paso? Pues imagínense por un momento a Jesús. Jesucristo tenía toda la razón del mundo, pero Él eligió cargar la culpa de todos nosotros para reconciliarnos con Dios. Jesucristo nos muestra que el camino hacia la gloria, mis hermanos, siempre pasa por la humillación. Vamos a leer el versículo 8 otra vez. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ahora noten que cuando Pablo dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no está solamente repitiendo la misma cosa dos veces.
lo que está haciendo aquí es que está aumentando la intensidad de lo que él está diciendo. Pues, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que no fue cualquier muerte, no fue una muerte rápida, no fue una muerte noble. La muerte de Jesucristo en la cruz fue la muerte más humillante, la muerte más dolorosa, la muerte más pública que existía en el mundo romano. Para darles un poco del contexto histórico, la crucifixión era un castigo que era reservado solamente para los esclavos, los rebeldes y los criminales despreciables. Y era un castigo tan brutal que los ciudadanos romanos estaban exentos de ser crucificados. Si eras romano, no te podían crucificar porque era una muerte demasiado vergonzosa. Y lo que hacían es que ponían a la gente crucificada en las entradas de los pueblos para que cuando la gente entrara a esos pueblos, número uno, era tortura física para esa persona, pero era una vergüenza pública. Y era una muerte lenta, una agonía lenta. Y sin embargo, el Hijo de Dios, siendo el Rey de Gloria, eligió morir de esa manera, por ti y por mí. Y no murió de esa manera por accidente o por error. No fueron los judíos que mataron a Jesús, no fueron los romanos que mataron a Jesús, fue la voluntad de Dios. Nadie le quitó la vida a Jesucristo. Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Hebreos 12:12 nos dice: quien por el gozo puesto delante de él, que soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo vio más allá del dolor y el sufrimiento y él eligió la cruz por amor a ti. Y bueno, ¿por qué importa esto hoy? Porque a veces, hermanos, lo que pasa en el mundo es que tratamos el sacrificio de Jesús como si fuera algo ligero o simplemente algo simbólico. Pero la muerte de Jesucristo fue algo real, fue sangriento, fue humillante, fue personal. Y debemos preguntarnos esta tarde, mis hermanos, ¿qué tanto valoras tú el sacrificio de alguien que soportó lo impensable por ti? Piénsenlo un momento. Quiero cerrar con esto, hermanos. Jesucristo no murió en un trono. Jesucristo murió en una cruz y lo hizo con tu nombre en su corazón. Jesucristo murió como un criminal para que tú y yo pudiéramos ser adoptados como hijos. Y la cruz fue la vergüenza de Jesucristo para que tú y yo pudiéramos tener dignidad eterna. Entonces voy a cerrar con esto. Jesús se vació, Jesús se humilló, se hizo siervo y murió la muerte más vergonzosa de todas las muertes y lo hizo todo por ti. Lo hizo todo por amor y no fue un acto simbólico, fue un sacrificio real, doloroso, sangriento y personal. Y hoy este mismo Jesús es el que nos extiende la mano y nos dice: ven a mí, deja tus cargas en la cruz que yo ya cargué por ti. Y tal vez esta tarde tú vienes cargado, tal vez vienes cargado con culpa, tal vez estás cansado, tal vez vienes con vergüenza o con dolor. Y quizás el enemigo te ha hecho pensar que tú debes cargar esto solo. Pero la cruz de Jesucristo grita otra verdad. Jesucristo dice: yo ya cargué eso por ti. La cruz es el lugar donde los culpables son perdonados, donde los cansados son renovados y donde los que están quebrantados encuentran descanso en el Maestro paciente. Así que no nos vayamos de este lugar iguales. Si esta tarde podríamos ser honestos y decir: yo vengo hoy con un corazón pesado, porque la vida no es fácil. Yo vengo hoy angustiado por las cosas que están pasando en mi familia. Yo vengo hoy sobrecargado por lo que está pasando en mi trabajo, en mi matrimonio,
con mis hijos, tantas circunstancias difíciles que todas nos tocan a nosotros, porque aun siendo cristianos las tribulaciones y las pruebas nos llegan. Pero la belleza de esta relación íntima que el creyente tiene con Jesucristo es que una y otra vez Jesucristo nos dice, ven a mí todo que está cargado, a encontrar descanso en Él. Y eso es lo que estoy diciendo esta noche. Si estamos aquí con esas pesas cargas, con esas cargas, hoy es el día donde podemos venir a los pies del que se humilló hasta la muerte, a los pies de que vino para caminar a nuestro lado y para levantarnos a nosotros. Voy a orar y el equipo de alabanza va a subir hacia adelante. Y si pueden, por favor, también subir los líderes para la oración. Lo que vamos a hacer, hermanos, es que voy a cerrar en oración. Vamos a ver un breve video y después de ese breve video voy a orar por ustedes. Y los que quieran subir, que necesitan oración o que simplemente quieren alabar, vamos a tener gente adelante para orar por ustedes. Vamos a orar. Señor, esta tarde queremos darte gracias. Queremos darte gracias, Dios, por el sacrificio de la cruz. Queremos reconocer, Señor, que tú, siendo Dios, el Rey de gloria, con toda autoridad, Señor, sobre toda potestad, sobre todo trono, Señor, invisible y visible, tú estabas dispuesto a despojarte, Señor, de esas cosas para vivir como un siervo humilde entre nosotros, Señor, el Rey de gloria. Y lo hiciste para poder reconciliarnos contigo, Señor, a través de la cruz. Y queremos alabarte con nuestra vida, Señor. Y te pido hoy, Señor, si hay personas aquí que quizás están con nosotros y no tienen una relación íntima contigo, Señor, que tú los traigas a ese punto de arrepentimiento, Señor. Que tú les enseñes la condición de su corazón. Y quiero orar también por mis hermanos que ya te conocen, pero están abrumados, Señor, esta tarde. Mi Dios, que podamos derramar ante ti todas nuestras angustias y nuestros temores. Y Dios, que tú nos llenes con esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos des esas fuerzas nuevas, Dios, para seguir adelante firmes en nuestra fe, Señor. Hoy te estamos celebrando a ti, pero sabemos que tú no acabaste solamente en la cruz, Señor. Sabemos que el domingo celebramos tu resurrección. Sabemos que porque tú vives, nosotros tenemos vida eterna. Sabemos que ahora mismo tú estás en los cielos, Señor, a la mano derecha de tu Padre, orando, intercediendo por nosotros. Sabemos que tenemos una esperanza eterna en ti, Señor. Recibe, mi Dios, nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestras angustias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo.
sus acuestas el Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa es la vía del dolor, como oveja vino Cristo mi Señor, y fue Él quien quiso huir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa a Calvario fue a morir. Su sangre limpió con profundo amor, por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo el Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. Vamos a tener un tiempo abierto, hermanos, en lo que concluimos nuestro servicio con unas alabanzas donde el equipo de oración va a estar aquí adelante, y los invitamos, si todavía no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día, ven a la cruz, vas a hallar un amor que radicalmente cambiará tu vida. Y si estás aquí y necesitas oración, por favor sube durante estas últimas alabanzas, o si simplemente quieres alabar con nosotros adelante, también pueden subir a la parte del frente de la capilla. Que Dios los bendiga.